Hola Jorge, ¿cómo estás? Sobre los temas de enfermedad y muerte. Básicamente, ¿qué pienso yo sobre la enfermedad? La enfermedad es un concepto de esos conceptos que yo llamo difíciles, como el amor, como salud, como muerte. Es decir, a esa palabra le caben la cantidad de definiciones que tú quieras y prácticamente todas son válidas. ¿Sí? Todas son válidas. Al final, digamos que puede haber una definición que intenta conciliar, casi nunca lo logra, y es la definición que logre la institucionalidad dentro de cada rama del conocimiento. En este caso, pues será la institucionalidad médica la que define enfermedad, y pues esa será la definición estándar, ¿sí? Y en ese sentido, pues para mí, básicamente, ya hablando a título personal, pues enfermedad es un cambio dentro de la normalidad fisiológica del organismo. Es decir, el organismo tiene una normalidad fisiológica, y si ésta se ve alterada, pues a eso se le llama enfermedad. A mí me parece que eso es así, y podrá ser una definición muy simple, pero pues digamos que de ahí parte la complejidad de lo que puede ser la enfermedad ya en el ámbito psicológico. Pero en esencia es como una distorsión o una disfunción dentro del organismo que puede generar un daño o consecuencias o diferentes consecuencias que cambian la normalidad del funcionamiento del cuerpo. Bueno, pero yo quiero decir algunas cosas ya muy puntuales sobre ese tema denso y nebuloso de la enfermedad, y es que yo relaciono enfermedad con el pensamiento y la inteligencia. Hay personas que se enferman con mucha frecuencia, y esa enfermedad tiende a ser, o esas enfermedades tienden a ser en estas personas más crónicas, y su tiempo de recuperación pues es mucho más lento. Y por el otro lado, o en la otra orilla, hay personas que se enferman muy poco, y cuando se enferman pues se recuperan rápido, si es una enfermedad que tenga algún tipo de recuperación. Pues no todas las personas que están en ese lado de la orilla, cuando se enferman, se recuperan. Pero en términos generales, sí se recuperan, y se recuperan más rápido que las personas que se enferman con mayor frecuencia. Ahora, ¿cuál es la relación que yo veo entre esas personas que se enferman con mayor frecuencia o no y la inteligencia? Primero, pues, para mí la inteligencia es ser consciente de lo que está pasando alrededor. No es la acumulación de conocimiento ni la capacidad explícita en resolver problemas, sino es la capacidad de ser consciente de todo lo que pasa a mi alrededor, la capacidad de ser consciente, por ejemplo, de cómo funciona el sistema socioeconómico, de cómo funcionan los diferentes tipos de institucionalidad, de cómo funciona la mente humana, de cómo funcionan las relaciones sociales, en fin. Ser consciente de eso, y más importante aún, ser consciente de uno mismo, ¿sí? ¿Qué es uno? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que le gusta a uno realmente hacer? ¿Cómo reacciona uno ante las diferentes cosas que sucedan a su alrededor? ¿Cómo reacciona uno ante el cumplimiento de los objetivos? ¿Cómo reacciona uno ante el pensamiento de los demás? ¿Cómo reacciona uno ante el conocimiento? Es decir, ese autoconocimiento, digamos, que ha sido tan trillado, pero que es fundamental. O sea, una persona inteligente tiene un muy buen autoconocimiento. Y por lo general, estas personas inteligentes que son conscientes de lo que pasa a su alrededor, que tienen un buen autoconocimiento, pues están haciendo lo que les gusta hacer, porque entienden que eso es supremamente importante para lograr la felicidad, ¿no?
y están enfocadas en lo que les gusta hacer y están haciéndolo apasionadamente, lo están haciendo de una forma que fluye, sencillamente fluye, están haciendo lo que les gusta hacer y por lo general uno es bueno en lo que le gusta hacer. Entonces son personas que además de todo pues tienden a ser más exitosas, ¿no? Y es ese tipo de persona que yo he visto que se enferma menos, y si se enferma se recupera más rápido. Por otro lado están las personas que ya son menos inteligentes, ¿no? Entendiendo inteligencia, repito, como esa falta, pero como esa capacidad de ser consciente de lo que pasa a su alrededor. Lo que pasa es que estas personas, si les hace falta esa conciencia de lo que pasa a su alrededor, entonces están un poco atribuladas, aturdidas tal vez, trémulas también de hacer cosas, muchas veces pues ansiosas, frustradas, tristes, deprimidas, estresadas, en fin. Es que hay una cantidad de cosas que suceden en cadena cuando uno pues no está haciendo lo que le gusta hacer, o no entiende lo que está pasando a su alrededor, o no se conoce a uno mismo, y eso es obvio, ¿sí? O sea, te doy un ejemplo. Una persona que no se conozca a sí misma, pues es una persona, por ejemplo, que se come el cuento de ser un soñador y cumple tus objetivos. Entonces esa persona se pone en la tarea de ponerse a soñar, de ponerse un objetivo, y resulta que cuando cumple ese año ese objetivo no le genera felicidad, y resulta que no era su sueño ni era su objetivo, ¿sí? Se da cuenta de que cumplió un objetivo que no se acoplaba realmente a su ser, y eso sucede porque no se conoce. A muchas personas que se ponen objetivos y los cumplen, y esto no les genera satisfacción ni felicidad porque sencillamente son objetivos que no están en armonía con lo que realmente necesita su ser, y eso sucede porque no se conoce bien. Entonces estas personas se enferman con mayor frecuencia, y esas enfermedades que les dan pues son más crónicas, son más degenerativas, y se recuperan mucho más lentamente de ellas. Entonces ese me parece que es un aspecto bien importante. Otro aspecto importante respecto a la enfermedad es si se han creado nuevas enfermedades, ¿no? Ya hablando, por ejemplo, de la institucionalidad médica, que es la que define qué es enfermedad y qué no, y cuáles son las enfermedades que existen, pues han salido una serie de enfermedades que no se sabe si existen o no, o si se deberían considerar enfermedad, ¿no? ¿Y qué está detrás de definir o no esa enfermedad? ¿Qué tipo de intereses están ahí jugando? En fin, eso es algo que también habría que tener en cuenta, ¿no? Cuándo realmente se debe considerar a alguien enfermo y cuándo no. Y el tercer aspecto importante también es la relación entre enfermedad y calidad de vida. ¿Por qué? Porque las personas inteligentes se pueden enfermar y no pierden calidad de vida. En cambio, las personas que no son inteligentes pueden enfermarse y eso disminuir o socavar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, cuando una persona inteligente se enferma, le pone cuidado a la enfermedad, intenta recuperarse lo más pronto posible, y mientras esté enfermo sigue su vida como la llevaba dentro de lo posible, ¿sí? También dependiendo pues la gravedad de la enfermedad pero la tendencia es esa. O sea, la tendencia de una enfermedad de una persona que se enferma es seguir adelante, casi que dejar su enfermedad a un lado y seguir adelante. Suponiendo que sea una enfermedad grave, una enfermedad ya crónica que lleve a la muerte, pues seguirán lo mejor posible su vida dentro de los límites que ya le impone esa enfermedad, pero se olvidan de la enfermedad y siguen enfocados en su vida, ¿sí? Y siguen teniendo la mejor calidad de vida posible, ¿no? Esa es una de las características bien importantes en este tipo de personas inteligentes.
En cambio, las personas que no son tan inteligentes, sucede que se enferman y esa enfermedad engloba toda su vida, atrapa, secuestra toda su vida y su vida se vuelve la enfermedad. No pueden pensar en otra cosa distinta a su enfermedad se vuelve su vida, ¿no? Entonces, evidentemente, se ve afectada todas sus actividades diarias, todo su estilo de vida y su calidad de vida se va a pique, ¿no? Entonces, son esos tres aspectos me parecen bien interesantes en el tema de la enfermedad. Y el tema de la muerte, pues el tema de la muerte es algo apasionante. ¿En qué sentido? Es que la muerte es irreversible y definitiva. Es el acto más absoluto y si se quiere poner en esos términos, cruel pero bello que hay, ¿sí? Porque ya después de la muerte no hay nada, ¿sí? No hay nada, por lo menos no hay nada que uno pueda decir consciente, ¿no? No hay nada consciente, se acaba la conciencia. Y se acaba la forma de la materia que vivía, ¿sí? Se transforma en otra cosa, pero será otra cosa, completamente distinta. Entonces la muerte es un acto absolutamente definitivo, supremamente interesante, porque se puede aplicar de lo biológico a lo psicológico. Entonces uno puede tomar la memoria y los recuerdos y matarlos, ¿sí? Es decir, dejar o evitar que sigan existiendo a través de un acto irreversible de olvido. Entonces el olvido también puede ser un asesino de recuerdos. Eso es algo que puede suceder y que se puede aplicar al tema de lo psicológico. Y es algo supremamente interesante, de lo cual se desprenden muchas cosas, ¿no? Se desprende, por ejemplo, la misma religión. La religión se desprende muchas veces del miedo a la muerte, ¿no? Entonces se busca esa trascendencia, esa continuidad, y que es totalmente entendible porque, diga usted, una persona que lleva 50, 60, 80, 100 años intentando generar una historia y dejar un legado y que le digan, pues, esto que estoy diciendo, pues ya es también trillado, pero es que es así. Y le digan, usted ya cuando se muera, todo esto, ¡pum!, desaparecerá, no va a dejar nada en absoluto. Pues es triste, puede llegar a ser frustrante. Entonces, a través de las historias que tiene la religión y a través de la religión misma, pues la gente busca esa especie de trascendencia para comerse el cuento de que pues, más adelante van a ir al cielo, al infierno, van a reencarnar, en fin. Y la religión pues ha tomado eso también, ese miedo, y lo ha moldeado de tal manera que le permita controlar, si se quiere domesticar, pues a las personas. Lo cual también podría llegar a ser importante si uno ve la función que ha cumplido la religión dentro de la sociedad, dentro del funcionamiento de la sociedad, pero pues ya ese es otro tema. Entonces la muerte como la enfermedad son conceptos difíciles que les cabe cualquier definición y que dan para crear cualquier campo del conocimiento y que dan para cortártela todo lo que tú quieres. Pero pues bueno, yo pienso que la principal característica de la muerte es esa forma irreversible y definitiva de acontecer que lo absorbe todo. Eso es el verdadero, ¿cómo se llama esto? El hoyo negro, ¿sí? Que existe en el universo, que atrapan toda la materia y toda la luz, y que después de eso no hay nada. La muerte es eso. La muerte es eso para mí. Bueno, ya te dejo con mis opiniones sobre el tema. Te mando un abrazo. Que estés bien.